rodea los párpados, ¿no? Recubre los párpados por la parte interna. Esa conjuntiva se une con la conjuntiva vulvar, que es la conjuntiva móvil, que recubre el resto del globo ocular, y se unen a través del fórnix, ¿no? Tenemos el fórnix tanto inferior como superior. En el fórnix inferior vamos a tener la mayor cantidad de células caliciformes, que son las células que producen, ¿qué cosa producen las células caliciformes? Mucina, doctora. Producen la mucina, ¿no? ¿Y la mucina qué forma? ¿Qué forma la mucina? La capa. La lágrima, la película de lagrimal, doctora. La capa La capa. muñeca La capa de la mucinosa es la película película Lagrimal. lagrimal. Muy bien. Y en la parte superior tenemos las glándulas accesorias de Krause y de Wolfram. Esas glándulas accesorias, junto con la glándula lagrimal principal, van a producir la capa acuosa de la película lagrimal. ¿Y quién produce la capa lipídica? Meibomian, doctora. Las glándulas, Y 6 también. las glándulas de Meibomian de 6. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué patologías vamos a tener? Doctora, disculpe que le interrumpa. Hay Sí. compañeros que me escriben con que todavía no los aceptan en el Meet. Ay, a Disculpe. ver, a ver. Vamos a ver. Legonio y ¿ok? Ya están. Ya están. Muy bien. Ya están todos, ¿no? A ver. Listo. Muy bien. Entonces, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las principales patologías tanto del párpado como de la conjuntiva. ¿Cómo me describiría la foto de la izquierda? ¿Mm? Eritema palpebral. Hay un eritema palpebral, ¿no es cierto? Si ven la facies de esta persona, ¿no? Si ven la facies, es una facie, ¿no? Eh, rubicunda, ¿no? Podríamos pensar que podríamos estar hablando de un paciente con rosácea. Entonces, la rosácea también produce alteraciones a nivel de los bordes palpebrales y la misma vascularidad que se produce en la piel también se produce alrededor de los bordes palpebrales. Por eso vamos a tener que hay pacientes que cursan con una blefaritis secundaria rosácea. Esas alteraciones que se van a producir en las glándulas pueden comprometer inclusive la conjuntiva, formando la presencia de flicténulas. Estas como granulitos blanquecinos que ven en el borde corneal se llaman flicténulas, ¿no? Hay una inyección conjuntival, hay la presencia de flicténulas, estamos hablando de una blefaroconjuntivitis. ¿Cuál sería el tratamiento de las blefaroconjuntivitis? Igual que como cualquier blefaritis, el tratamiento inicial sería la higiene, ¿no? La limpieza palpebral, que puede ser realizada por champús especiales que se encuentran en el mercado o con champú de bebés diluido, ¿no? Si tenemos inflamación a nivel de los bordes palpebrales, podemos usar ungüentos tópicos
asociados a corticoides para ayudarme con la inflamación peripalpebral. En el caso de que haya compromiso ya conjuntival con la presencia de flicténulas, usamos gotas tópicas asociadas a corticoides, que ya les había hablado el día de ayer. ¿No? Entonces tenemos 3 tipos principales de blefaritis, ¿no? Las blefaritis seborreicas, donde podemos también agrupar a las blefaritis por rosácea, donde se va a producir una alteración de las glándulas de meibomio y una secreción aumentada por las glándulas grasas, ¿no? Lo que va a producir esa blefaritis seborreica. La estafilocócica, donde ya hay un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Donde vamos a ver la presencia de secreciones, pero acompañadas de secreciones mucosas conjuntivales. Y hay un compromiso ya de la conjuntiva. Generalmente en las seborreicas no hay compromiso conjuntival, ¿no? Y las estafilocócicas sí tienden a migrar y a comprometer la conjuntiva. Y las producidas por ácaros, ¿no? Como en este caso, si ven la presencia de un ácaro, que no es precisamente un demodex, pero el mayor agente que se presenta en las pestañas son el demodex, ¿no? En este caso era una paciente con una pityriasis pubis. El tratamiento netamente el mismo, como les había explicado, para todo tipo de blefaritis, incidan mucho en la higiene, ¿no? Porque es importante, sobre todo en los niños, van a ver que se van a presentar mucha blefaritis estafilocócica. Y eso debido, pues, a, primero, la mala higiene o la falta de higiene, ¿no? Y los niños, pues, de bajos recursos, sus padres los dejan, juegan en el polvo, en la tierra, frotan el ojo, están jugando con los animales, no hay una buena higiene y puede producir una blefaritis tipo estafilocócica. Como les decía, también hay una alteración de las glándulas de meibomio en caso de las seborreicas, y lo que se va a producir es un aumento de la secreción grasa a nivel de las glándulas de meibomio, ¿no? Esto va a producir una evaporación mayor de la película lagrimal, lo que va a llevar a la consecuencia de un ojo seco secundario. Y dentro de las infecciones a nivel palpebral, vamos a tener la presencia de chalacio Orzuelo, doctor. y orzuelo en la parte superior, ¿no? Los orzuelos, en este caso orzuelos externos, ¿no? Pues están viendo la punta piógena que se está produciendo en el borde de las pestañas de los párpados, ¿no? Son orzuelos externos. ¿Y qué glándulas estaríamos viendo alteradas en el caso de los orzuelos? Las glándulas de Seyss o de Moll son las glándulas que se encuentran en el borde de los párpados, ¿no? Y se produce la infección a nivel de esas glándulas, ¿no? El orzuelo es un proceso infeccioso piógeno. A diferencia del chalación, ¿qué glándula está alterada en el chalación? Meibomio. Las glándulas de meibomio, ¿no? En caso del chalación, que es más un proceso tipo obstructivo, ¿no? El tratamiento, como ven acá, compresas calientes, es importante para ayudar a eliminar o abrir, aperturar la glándula para el adecuado drenaje, ¿no? En caso de los orzuelos, el tratamiento antibiótico, que puede ser en ungüento y en gotas. Si nosotros dejamos progresar un chalacio o un orzuelo, ¿qué va a pasar? Se va a producir una inflamación y un aumento de volumen a nivel del borde palpebral. ¿Y de qué podríamos estar hablando? ¿De qué estaríamos hablando acá? Una celulitis preseptal. ¿Y cómo diferenciamos una celulitis preseptal de una poseptal? No se afecta la visión y también por la clínica. ¿Ya? ¿Qué esperarías en una preseptal?
Doctora, la poseptal, la orbitaria no se caracteriza por la tosis también. Puede haber una tosis, pero ¿qué es lo más característico si estamos hablando de una poseptal? El dolor. Ahora el el dolor ocular, movimiento ocular. El dolor a los movimientos oculares, ¿no? La inflamación se produce detrás del septum, ¿no? Hay un proceso inflamatorio detrás del septum y lo que va a producir es un dolor. ¿Qué más me puede producir una poseptal? Pérdida de la agudeza visual. Puede haber una pérdida de la agudeza visual también por la compresión que se está produciendo a nivel de las estructuras del nervio óptico, ¿no? Y en la preceptal, Y en la preceptal solamente se afecta el perímetro nervioso inmediato del párpado. en la preceptal sí vamos a ver un proceso inflamatorio, ¿no? Un edema a nivel de párpados, puede haber presencia de secreciones, pero no hay un dolor tan intenso como las poseptales. ¿Y por qué se originarían las preceptales? Antecedente de alguna infección. Ya, Dacrocistitis también. sí, también puede ser una dacrocistitis, pero Por picadura de insecto. puede ser por una picadura de insectos, ¿qué más? Traumatismo, doctora. Puede ser un traumatismo, ¿no? En pacientes flotadores crónicos, como habíamos dicho, un orzuelo de repente mal curado o no tratado, ¿no? En los niños con algún proceso respiratorio, ¿no? Una rinitis, ¿no? Puede provocar que se forme una celulitis preceptal, ¿no? Y la poseptal, Sinusitis y oma, doctora. ¿perdón? La sinusitis Y también una otitis media o algún Problemas proceso oncológico. odontológicos. ¿Perdón? Sinusitis etmoidal, doctora. Una Problemas sinusitis. odontológicos y otitis media aguda. Eso, muy bien. ¿Y cuál sería la principal complicación de una celulitis poseptal? La más grave era la trombosis del seno cavernoso, doctora. La trombosis del seno cavernoso, exactamente. A eso tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen cuando reciben, por ejemplo, un paciente así, un niño, 3 años con una celulitis? Hospitalización. Hospitalización, exactamente. Esos niños generalmente pueden evolucionar mal y hay que monitorizarlos de cerca, ¿no? En niños pequeños, el tratamiento inicial es la hospitalización, ¿no? 3 días de tratamiento endovenoso por lo menos y de ahí puede seguirle el tratamiento vía oral. Pero lo principal es la hospitalización, ¿no? Y la principal complicación de la celulitis es la trombosis de seno cavernoso, ¿no? Lo que no vamos a permitir llegar es a esto, ¿no? Una celulitis orbitaria con compromiso ya de todas las paredes del globo ocular y que tenga que entrar a una cirugía descompresiva, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Acuérdense siempre hospitalización. También tenemos a nivel de los párpados malformaciones. Ven en la figura de la superior, ¿cómo se llama esa malformación? Extropio. Estropio. Ectropion. Ectropio, muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento del ectropio? Cirugía, doctora. Quirúrgico, ¿ok? Tratamiento del ectropio es quirúrgico. Obviamente, antes de que llegue a cirugía, ustedes pues, pueden indicarle otro tipo de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Qué le indicarían? Llega el pacientito y no puede operarse todavía, está esperando su cirugía, pero mientras tanto está con el ojo rojo, que lagrimea, que le duele. ¿Qué le dan? Corticoides, tal vez. ¿No? ¿Qué pasa con ese ojito? ¿Qué está pasando con ese ojito? Lágrimas artificiales.
Lágrimas artificiales, acuérdense, la córnea está expuesta y no hay un adecuado parpadeo, una adecuada protección de la córnea. ¿Qué va a pasar con la córnea? El epitelio se va a alterar y puede ser una puerta de entrada a una infección, puede producirse una queratitis bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que la córnea siempre tiene que estar protegida, ¿no? Y en la inferior Entropio. es un entropio, ¿no? El caso es el mismo, el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico. Igual antes de que el paciente, si no puede entrar a cirugía, tratar de proteger su córnea. Porque en este caso, si bien es cierto, no está expuesta la córnea, pero hay un agente externo, que en este caso son las pestañas, que están produciendo laceraciones del epitelio. Entonces, siempre proteger la córnea. ¿Y esto? Tosis. Dosis. Es una tosis. ¿Qué tipo de tosis? Palpebral. Pues tiene que ser una tosis palpebral, pero ¿qué tipo? Parcial, doctora. Es una tosis congénita, no miren, es una niña. Es una tosis congénita, ¿no? Puede ser traumática, podría ser también, neurológica, también, ¿no? Pero aparentemente es una tosis congénita. Tratamiento, ¿qué tratamiento? Quirúrgico, doctora. Tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué está pasando acá? No tengo un adecuado eje visual, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esa niña si le dejamos con esa tosis? Va a ambliopizar, ¿no? Va a ambliopizar, es una niña que va a ambliopizar. Y si hay ambliopía u ojo perezoso, esa niña no va a desarrollar visión en ese ojito, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es también un tratamiento quirúrgico temprano. Ayer habíamos visto lo de las conjuntivitis, ¿no? Cuando era una conjuntivitis viral, cuando era una conjuntivitis alérgica, cuando era una conjuntivitis bacteriana. En la viral, ¿cuál es el principal agente? Adenovirus. Adeno. El adenovirus. La bacteriana, Aureus. Estafilococcus aureus. el estafilococo aureus, ¿no? Que es el que más vive en los párpados. Bueno, y en las alérgicas, Rinitis, doctora. claro, son secundarios a procesos alérgicos, ¿no? Muy bien, tratamiento, ya saben, en ese caso las bacterianas más que nada son tratamientos antibióticos y en las virales y alérgicas sintomáticos, ¿no? En las virales lubricantes o descongestionantes y en las alérgicas antihistamínicos tópicos, ¿no? Junto con el antihistamínico sistémico. Muy bien. ¿Y este signo, se acuerdan que le dije cómo se llamaba? Hemosis. Quemosis conjuntival, ¿no? Es una quemosis conjuntival que se puede producir por una fricción constante, puede ser postrauma también, y se autolimita también solo. Acá Hemorragia Hemorragia es conjuntival. una hemorragia conjuntival, ¿no? ¿Y por qué se produce la hemorragia conjuntival? trauma, Trauma. Aumento de presión. maniobra de Valsalva. Maniobras de Valsalva, traumas, ¿no? Y ahora acuérdense mucho del estrés. También puede provocar actualmente mucho más causas de hemorragias conjuntivales, ¿no? Igual tratamiento sintomático, si es que hubiera alguna molestia, ¿no? Porque generalmente es asintomático, y esperar la resolución. Acuérdense siempre explicar a su paciente el tiempo de resolución, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la película El animal, ¿no? La capa lipídica, que es la capa más interna, está formada por las glándulas del meibomio, la capa acuosa, ¿no? Formada por la glándula principal y las glándulas de Krauss y de Wolfram, que es la capa de mayor volumen, ¿no? Y la capa mucinosa, que es la capa externa formada por las células caliciformes.
Entonces, si vamos a ver las vías lagrimales, tenemos que la glándula lagrimal principal se ubica en la parte temporo superior, ¿no? Y de ahí salen los conductos hacia el punto lagrimal superior, al punto lagrimal inferior, los cuales desembocan en el saco lagrimal, que va a desembocar en el meato inferior. Esa es la vía lagrimal. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Dacryocystitis congénita? Ya, Dacriocele. Dacryocistocele, ¿no? Hay una inflamación del saco conjuntival, ¿no? Y ven cómo está esa tumoración que se va a presentar, ya es una alteración del saco conjuntival, es un dacryocistocele, ¿no? En un niño, es un bebé, probablemente ha tenido tiene una alteración de la vía lagrimal, ¿no? Produciendo una obstrucción completa del saco y produciéndose dacryocistocele. El tratamiento, bueno, en estos casos el tratamiento inicial tiene que ser antibiótico, pero si están sospechando de una obstrucción de la vía lagrimal congénita, ¿cuál sería el tratamiento? Masajes, doctora. Masajes, ¿no? Los masajes a nivel del punto lagrimal, del conducto lagrimal, puede ayudarnos a resolver el caso. Si es que no funcionan los masajes y continúa con la obstrucción, al tratamiento siguiente sería hacer un sondaje de la vía lagrimal, ¿no? A través de una cánula se dilata el punto lagrimal y se infiltra suero fisiológico a través de la vía lagrimal para tratar de desobstruir el saco. Si el líquido pasa, ya hemos aperturado la vía lagrimal. Si regurgita por el punto superior, quiere decir que sí hay una obstrucción activa, y en esos casos ya tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico como la dacriocistorrinostomía. ¿Okay? Entonces, una dacriocistocele. Acá, ¿qué ven? ¿Qué ven en eso? Pterigion, doctora. ¿Es un pterigion ahí? Epiescleritis. ¿Mm? Epiescleritis. Una epiescleritis, ¿no? Posiblemente. ¿Cómo diagnosticarías una epiescleritis? Con el test de fenilefrina, doctora. El test de fenilefrina depende. ¿Qué pasa con el test de fenilefrina? ¿Qué pasa con el... En la escleritis, en la epiescleritis, va a desvanecer el cuadro, y en la escleritis como tal, como afecta a todas las capas, no desaparecerían. Así es, ¿no? Entonces, hay un test de fenilefrina positivo en la epiescleritis, ¿no? Una resolución del cuadro. Y si fuera una escleritis, ¿qué pasa en la escleritis? El test de fenilefrina es negativo porque continúa igual. Exacto. ¿Qué cuadro, qué síntoma se presenta en la epiescleritis? Básicamente, doctora, habría una mayor inflamación, ¿no? Y una inflamación de la esclera, principalmente, incluso también puede inflamarse la conjuntiva, y el dolor sería más intenso, ¿no? En este caso. En la escleritis. Sí, doctora. Ya. ¿Y qué más? ¿A qué está ligada la escleritis? Cuando tenemos cuadros de escleritis a repetición, ¿qué podemos estar pensando? Enfermedades autoinmunes, doctora. Artritis reumatoide, doctora. Enfermedades autoinmunes, principalmente la más frecuente, no la única, la más frecuente, la artritis reumatoidea, ¿no? Generalmente las escleritis tienen una apariencia de rojo rutilante, ¿no? Un rojo más vinoso, ¿no? Cuadro doloroso, generalmente sectorial, el paciente se queja de dolor al movimiento y en uno de en los sectores. Primordialmente y más frecuentemente vemos que se presenta a nivel temporal superior, ¿no? Si ustedes hacen ver al paciente hacia abajo, van a encontrar
la inflamación en la parte superior de la conjuntiva de la esclera. Entonces, una escleritis generalmente está ligada a procesos autoinmunes. Muy bien. ¿Y el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento? Corticoides, doctora. Tratamiento corticoide, ¿no? Ese sería el principal tratamiento. Muy bien. Muy bien, vamos a entonces la córnea, también ya lo habíamos visto ayer, ¿no? Habíamos visto que la córnea tiene 5 capas, 6 actualmente estudiadas. La capa más externa es el epitelio, que le va a dar la protección a la córnea en general, ¿no? Es el epitelio, se alimenta, la nutrición del epitelio está dada a través de la lágrima, ¿no? Es la capa más externa. Luego sigue la capa de Bowman y la capa más, digamos, gruesa, que ocupa casi el 80% del espesor de la córnea, es el estroma, ¿no? Entonces, si nosotros queremos medir el espesor corneal, vamos a ver que nuestro espesor corneal va entre 500 y 600 micras a nivel central. Y nosotros tenemos que ver y tomar en cuenta nuestro espesor corneal y lo medimos a través de qué examen. Simetría. Microscopía. ¿No? A través de qué examen medimos el espesor. Paquimetría. De la Paquimetría. paquimetría, ¿no? ¿Y por qué es importante medir la paquimetría? Sobre todo en nuestros pacientes que vamos a someter a cirugía refractiva, a cirugía láser, ¿no? Porque nosotros podemos tomar hasta el primer tercio del estroma si queremos operar este paciente con láser. El resto, si tocamos más de la mitad del estroma, nos corremos el riesgo de que esa córnea se pueda adelgazar y me pueda producir una ectasia iatrogénica o una ectasia postoperatoria secundaria. ¿Y qué significa ectasia? Es un crecimiento de la córnea hacia adelante. Como la córnea está perdiendo su volumen, ¿no? Su espesor, la córnea comienza a estirarse hacia adelante, ¿no? En este caso no vendría a ser un queratocono, porque el queratocono es una enfermedad degenerativa. En este caso es una ectasia iatrogénica, ¿no? Secundaria, ¿no? Donde hay un abombamiento, también un crecimiento de la córnea hacia adelante. Y eso pues me va a provocar también una mala agudeza visual, una disminución de la agudeza visual, un aumento progresivo de las medidas en el paciente, ¿no? Y con de repente una complicación ya con un edema corneal, una alteración de la transparencia corneal que me tenga que llevar a una cirugía. Entonces, el estroma solamente nosotros podemos, en caso de cirugía refractiva, podemos, digamos, tocar o consumir cierta cantidad de estroma. Luego del estroma viene la membrana de Descemet y por último el endotelio corneal, que está en contacto con el humor acuoso de donde toma los nutrientes. El endotelio es muy importante porque habíamos dicho que me conserva la transparencia corneal. Una pérdida, una alteración en las células endoteliales me va a producir un edema corneal, una opacidad corneal, donde el tratamiento ya sería un trasplante corneal. Muy bien. Entonces, les había hablado del queratocono, ¿no? Un queratocono, a diferencia de la ectasia que les había explicado postquirúrgica, en el queratocono lo que se va a producir es una alteración de las fibras. ¿Alguien quiere? Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora.
Listo. Entonces, en el queratocono lo que se Sí, doctora. está produciendo, lo que se va a producir es una disminución congénita, un debilitamiento congénito de las fibras de colágeno, lo que va a producir que la córnea se encurve hacia adelante como un cono, ¿no? Y las principales manifestaciones de un queratocono son las estrías de Vogt. Les había dicho, les había puesto el ejemplo de cuando ustedes estiraban una bolsa de plástico y la bolsa comenzaba a opacarse, ¿no? Igual se forman unas estrías a nivel de la córnea conforme va estirando hacia adelante. Son las estrías de Vogt. Y otro signo importante del queratocono, les había mencionado que era el signo de Munson, ¿no? Cuando el paciente lo hacíamos mirar hacia abajo, íbamos a encontrar la depresión a nivel del párpado, ¿no? Eso es otro signo de queratocono que podríamos evaluar clínicamente, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos queratocono? Aparte de signos clínicos, ¿no? Podemos evaluarlo a través de una topografía corneal o un Pentacan, donde me va a medir la curvatura corneal. Tratamiento del queratocono, quirúrgico generalmente, ¿no? En sus estadios iniciales, podríamos observar y usar lentes de contacto gas permeable. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué ven en esta foto? Endoftalmitis, doctora. Podría ser una endoftalmitis, ¿no? Estamos posiblemente frente a una queratitis bacteriana, ¿no? En la úlcera acá, ven la presencia de hipopio, ¿no? Que es depósitos, ¿no? En cámara anterior. Eso me podría estar hablando de una endoftalmitis. Y eso es el mayor riesgo, la mayor complicación de una queratitis bacteriana, ¿no? Habíamos dicho que la queratitis bacteriana, ¿cuáles son los principales agentes desencadenantes de una queratitis bacteriana? ¿Mm? Estafilo, doctora. El estafilo, ¿no? Los principales desencadenantes de una queratitis bacteriana. Mientras no tengamos un cultivo, no vamos a poder saber si estamos frente a una bacteriana o una micótica. ¿Cómo podríamos o cómo yo podría diagnosticar si estoy frente a una micótica? Por Por el un truco antecedente. vegetal. Por el antecedente de vegetales, ¿no? Eso se me llevaría más al diagnóstico. Si fuera una queratitis micótica, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Mm? Natamicina. La natamicina, ¿no? Natamicina de 5% de instilación horaria, ketoconazol vía oral, claro que tengo que ayudarme con mi vía oral. Y si fuera una bacteriana, si fuera una bacteriana, Amoxicilina con ácido clorhídrico. no, ya si fuera una bacteriana, ya está Moxi, doctora. oxifloxacino, ¿no? Fluoroquinolonas de Cuarta. cuarta generación o antibióticos fortificados. Cuando ya estamos frente a una posible endoftalmitis, tenemos que usar antibióticos fortificados o antibióticos intravítreos fortificados también. ¿Ya? Entonces, tratamiento ya de una queratitis en este estadio serían los antibióticos fortificados. Muy bien. ¿Y cómo se llama esto? Una queratitis herpética, doctora. Una queratitis herpética. ¿Y cómo yo identificaría, porque esto lo vemos en la foto o lo vemos en la lámpara de hendidura, cómo identificaría yo si estoy frente a una queratitis herpética? Por las imágenes dendríticas. Claro, eso lo vemos, pero no puedes ver las dendritas, ¿no? Si estás frente al paciente, ¿cómo identificarías? Por lesiones como vesículos. Mm, Fluoresceína, No doctora. tiene
No siente, doctora, básicamente, el ojo. La sensibilidad corneal está disminuida, ¿no? Vesículas, este caso es un herpes tipo 1. Vesículas, vas a ver, ¿no? En caso de un herpes zóster, ¿no? El herpes zóster, lo que se va a presentar son las vesículas en un dermatoma, ¿no? Generalmente vas a encontrar vesículas a nivel de los párpados, de las cejas, de la parte frontal donde se está donde se está produciendo el herpes, ¿no? El dolor también es muy exquisito en caso de herpes. ¿Qué se va a presentar? ¿Qué más se va a presentar en el herpes? Lo más característico que ustedes van a ver es las vesículas y el dolor, ¿no es cierto? ¿Qué más? Leucomas, doctora, también. Podrían haber leucomas, ¿qué más? Estamos hablando de del zóstera. ¿Han escuchado el signo de Hutchinson? ¿No? Hay unas lesiones costrosas melanocíticas, ¿no? Oscuras, en un dermatoma. Eso se llama síndrome signo de Hutchinson, ¿no? Eso se va a presentar en el herpes zóster. En el herpes simple, generalmente hay un compromiso. Ahí el paciente presenta una hiperemia conjuntival, lagrimeo, una sensación de cuerpo extraño por la presencia de dendritas epiteliales, ¿no? En este caso, cuando hay lesiones epiteliales, les había dicho que no usamos corticoides, usamos en este caso sintomáticos, lubricantes, ¿no? Y antivirales vía oral. 4 gramos diarios, ¿no? De antiviral de dosis de ataque. Muy bien. Y acá tengo 2 fotos porque quiero compararles 2 cuadros. En la foto de la izquierda, ¿qué pueden ver? Miosis, doctor. Ya, es un ojo que está con una miosis, pero ¿cómo está la pupila? ¿Qué ven en la pupila? ¿Sinequias? Sinequias, ¿no? Las sinequias posteriores. ¿Y en qué cuadro nosotros podemos ver sinequias posteriores? Uveitis, doctor. En la uveitis, ¿no es cierto? Un ojo rojo doloroso con una pupila discórica, generalmente por las sinequias, ¿no? Si ustedes evalúan la córnea, van a ver también una córnea poco edematosa, ¿no? Estamos frente a una uveitis, ¿no? ¿Y qué me está indicando una uveitis? Es un proceso inflamatorio y que puede ser secundario a qué? Enfermedad reumatológica. Enfermedades reumatológicas, ¿no? Ahí también estamos hablando de las enfermedades reumatológicas, como Artritis reumatoide o una espondiloartritis. principalmente, ¿no? Artritis reumatoide, espondiloartritis, lupus, todas esas enfermedades reumatológicas. Tratamiento, Corticoides, doctor. tratamiento corticoideo, ¿no? Prednisolona en forma tópica, prednisolona al 1% cada 4 horas una gota por una semana y reduciendo la dosis, porque ¿qué puede pasar con el corticoide? Aumento de la pía, doctora. Muy bien, puede haber un aumento de la pila, ¿no? Muy bien. ¿Qué consecuencia secundaria podría presentarse tras la uveitis? Desprendimiento de retina, doctora. Muy lejano, que más comúnmente. Catarata.
una catarata secundaria, ¿no? Mire, si ven cómo ven esta membrana inflamatoria, esas simetrías posteriores, lo que me va a producir también es una alteración de la transparencia del cristalino y me va a producir la catarata secundaria. ¿Qué más? ¿Qué más le doy a este paciente? Con uveitis. Acá podría estar indicado el uso de atropina para romper las sinequias, ¿ok? Y evitar que la pupila se quede sinequiada. Entonces, indicamos atropina también. ¿Ya? Cada 8 horas. ¿Cuál es la atropina? Solamente en estos casos inflamatorios, porque la atropina, el efecto dilatador de la atropina me puede durar hasta 15 días. Entonces, para tratamiento usamos atropina, pero para como diagnóstico, como mediático diagnóstico, hay que usar, tenemos actualmente la tropicamida, ¿ya? La tropicamida. Muy bien. Entonces, esto es un paciente con uveitis. Otro problema secundario en la uveitis, adicionalmente a la catarata, es el glaucoma. Un glaucoma inflamatorio secundario por la migración de células. En este caso, como hay un proceso inflamatorio, va a haber cantidad de células que se van a depositar en la malla, lo que me va a producir, me puede producir un aumento secundario de la presión intraocular. Esas son las complicaciones más frecuentes en caso de una uveitis. ¿Y acá qué tenemos? Glaucoma, doctora. Puede ser un glaucoma agudo, ¿no es cierto? ¿Cómo se caracteriza el glaucoma agudo? Por un ojo rojo, Semidilatado. la midriasis, puede haber edema corneal. ¿Y cómo sé si estoy frente a un glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo abierto? Gonioscopía. Ya, pero tú no vas a tener un gonioscopio para hacerle una gonioscopía. Por el test de Van Henrik. Claro, ¿no? Por la maniobra de Van Herik, ¿no? ¿Y cómo en qué consiste el Van Herik? ¿En qué consiste el Van Herik? ¿No? Con el Van Herik nosotros colocamos una linterna en la parte temporal en forma horizontal apuntando hacia la cámara anterior, y si es una cámara abierta, amplia, la luz va a pasar y va a iluminar todo el iris, toda la cámara anterior. Si es una cámara estrecha, la luz no va a pasar hacia la parte nasal, ¿no? Dependiendo del grado de estrechez de la cámara, y eso me está indicando que estoy frente a un ángulo estrecho, ¿no? Entonces, y si estoy frente a un ángulo estrecho, un paciente con náuseas, con vómitos, con un dolor agudo, intenso, ¿cuál sería mi tratamiento de ataque? Manitol, doctora. El manitol endovenoso, ¿no? El manitol endovenoso. Si el paciente no tuviera náuseas, vómitos, quiere decir que el dolor, pues hay un dolor manejable, podemos iniciar el tratamiento vía oral con acetazolamida, 250 miligramos, podemos indicarle 2 tabletas de acetazolamida. Cuando hay dolor, significa que la presión está por encima de 30, y por encima de 30, la medicación sola no tiene efecto. Entonces, darle timolol, darle dorzolamida, probablemente no nos vaya a bajar la presión como nosotros queremos, ¿no? En este caso, tenemos que actuar inmediatamente, bajarle la presión lo más pronto posible para evitar el daño en el nervio óptico. Muy bien. Entonces, si estamos frente a un glaucoma de ángulo estrecho, podemos indicar el tratamiento con manitol. Como la maniobra evangélica a mí me sirve para evaluar que estoy frente a un glaucoma de ángulo estrecho, ¿no es cierto? Pero también tenemos la gonioscopía, que eso lo hacemos nosotros en el consultorio,
a través de un lente especial que se llama gonioscopio. Y con el gonioscopio lo que nosotros vamos a evaluar es el ángulo, las estructuras del ángulo, ¿no? Y lo medimos a través de una clasificación de Schaffer principalmente, es la que más usada, donde hay una donde clasifica el ángulo desde grado 0 hasta grado 4. Grado 4 es un ángulo abierto donde se pueden ver todas las estructuras del ángulo, donde puedo ver desde el cuerpo ciliar, la raíz del iris, puedo ver el espolón escleral, puedo ver la malla trabecular y la línea de Schwarz. Estamos frente a un grado 3, probablemente la raíz del iris ya no la veamos, vamos a ver a partir del espolón escleral. En el grado 2 vamos a visualizar la malla trabecular hacia arriba, y en el grado 1 solamente vamos a visualizar la línea de Schwarz. En el grado 0 es un ángulo totalmente cerrado, ¿no? Esa es la clasificación de Schaffer que usamos cuando usamos la gonioscopía. ¿Y dónde se produce el humor acuoso? Procesos ciliares. En los procesos ciliares, ¿no? El humor acuoso se produce en los procesos ciliares, pasa de la cámara posterior hacia la cámara posterior y tiene dos vías principales de drenaje. ¿Cuáles son? La malla trabecular y la vía uveoescleral, ¿no? Exacto, la malla trabecular y la vía uveoescleral. Por a través de la malla trabecular se realiza el 80% del drenaje y la vía uveoescleral el 20% del drenaje. Por eso es que cuando nosotros iniciamos tratamiento, podemos iniciar tratamientos combinados, ¿no? Fármacos que actúen a nivel de la vía uveoescleral y fármacos que actúen a nivel de la malla trabecular, ¿no? Eso es lo que les indicaba de la técnica de Van Herik, ¿no? Colocar una linterna para poder visualizar la cámara anterior. Muy bien. Estos son otros signos de uveitis. Miren, vemos la pupila miótica irregular por las sinequias, ¿no? La inyección periquerática es la inyección que se produce a nivel del limbo, es muy característica de la uveitis. Podemos encontrar también precipitados retroqueráticos que vamos a ver detrás de la córnea. Cuando nosotros visualizamos la cámara anterior, vamos a ver la presencia de pequeñas granulaciones. Son los precipitados retroqueráticos. ¿Cómo se llama este signo? IFEMA. Ifema, ¿no? Ifema es la presencia de sangre en cámara anterior. E hipopion es la presencia de pus en cámara anterior. ¿Okay? ¿Por qué se puede producir el ifema? ¿Por qué se podría producir? Doctora. Traumas, ¿no? Principalmente traumas, ¿no? Un trauma abierto o cerrado. Cerrado. Trauma cerrado, ¿no? Un ifema podemos producir. En este caso es un trauma cerrado. Si hubiera una puerta de entrada, un golpe, alguna lesión a nivel de las paredes del globo ocular, estaríamos frente a un trauma abierto, ¿no? En caso del ifema, cuando ocupa menos de un tercio de la cámara anterior, el tratamiento es conservador, netamente antiinflamatorio, pero si el sangrado pasara a la mitad de la cámara anterior, el tratamiento ya es quirúrgico, no hay que realizar un lavado de la cámara anterior. ¿No? En este caso también es una catarata secundaria inflamatoria, ¿no? Secundaria 1 uveitis, ¿no? Miren la presencia de hipopion también en este caso. Y bueno, vamos a terminar, vamos a hablar de la retina. Ya hemos visto, ya saben que la retina tiene 10 capas, ¿no? Y la retina se clasifica en dos partes, ¿no? El epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial. Si podemos identificar la retina.
Cuando se producen los desprendimientos de retina, lo que se va a producir es una separación del epitelio pigmentario de la retina neurosensorial. ¿Sí? Y si hablo de desprendimiento de retina, ¿cuáles son los signos que presentaría, los síntomas que presentaría el paciente con un desprendimiento de retina? ¿El paciente vería sombras, doctora? Sombras, ¿qué más? Fotopsias. Destellos de luz, destellos de luz. Destellos de luz, fotopsias, ¿no? Son las principales, digamos, signos que aparecen en un desprendimiento de retina, ¿no? Ya luego, cuando ya hay un desprendimiento casi total o parcial, ya podemos recién tener la disminución de la agudeza visual, ¿no? Pero lo primero que se van a presentar son las fotopsias, las metamorfopsias, ¿no? Y la presencia de membranas oscuras en aumento, porque acuérdense que yo les había dicho también de que si hay miodesopsias que se presentan en forma estática en el tiempo sin ningún aumento, podríamos estar hablando también de un desprendimiento del líquido, ¿no? Pero si hay miodesopsias en progreso, estamos frente a un posible desprendimiento de retina, ¿no? Y otra parte de la retina es la mácula, ¿no? La mácula solamente tiene ¿cuántas capas? ¿Cuántas capas hay en la mácula? La retina tiene 10, la mácula 5, doctora. 5 o 6 capas, ¿no? Y en la fovea, que es la parte central de la mácula, solamente tenemos la presencia de conos y bastones, ¿no? Entonces esa depresión que se ve en la mácula es porque solamente tenemos la presencia de conos y bastones, la capa de fotorreceptores. ¿Cómo nosotros evaluamos la mácula? Podemos evaluarla a través de la tomografía óptica, ¿no? Y en la tomografía óptica vamos a ver eso. Esta parte más rojita que ven en la parte interna es el epitelio pigmentario. La parte más superior es la retina neurosensorial. La parte central, esa depresión en la parte central, es la mácula, ¿no? Y la mácula puede sufrir alteraciones, por ejemplo, en pacientes con retinopatía diabética podemos tener edemas maculares, ¿no? Como en este caso, ¿no? En pacientes adultos mayores o post-trauma, lo que se puede presentar es un agujero macular, ¿no? Bien, como está separado estas capas, la retina están separadas, eso es la formación de un agujero macular. Muy bien. En la retina también vamos a tener la presencia de hemorragias. Y principalmente vamos a encontrar dos tipos de hemorragias, ¿no? Las hemorragias en llama, que son las hemorragias más superficiales, donde se va a producir una alteración de las arteriolas precapilares, de las capas superiores de la retina, y las hemorragias puntiformes, que me está hablando ya del sangrado y del compromiso de la capa media de la retina. En caso de retinopatía diabética, tenemos la presencia de exudados duros, que lo vamos a diferenciar porque son extravasación de lípidos a nivel de las capas externas de la retina, ¿no? Y se van a ver precisamente así, ¿no? Amarillentos en forma de bordes más definidos, ¿no? A diferencia de los exudados blandos, donde son exudados tipo algodonosos, pero son mal llamados exudados porque realmente no son exudados, sino son obstrucciones de los capilares, ¿no? De las capas más profundas de la retina. Entonces, son las manifestaciones de una retinopatía diabética, ¿no? Otra complicación de la retinopatía diabética, donde hay una baja brusca de la agudeza visual, es la hemorragia conjuntiva, la hemorragia vítrea. La hemorragia vítrea es una de las principales complicaciones de un paciente diabético, el cual cursa con una disminución brusca de la agudeza visual. Muy bien. Y para terminar vamos a hablar del nervio óptico. El nervio óptico habíamos visto que tiene bordes definidos,
¿no? Tiene una excavación central y para hablar del nervio óptico podemos identificarlo a través de la regla del ISNT, donde acá me indican que la parte inferior del nervio óptico es, digamos, más gruesa que la capa superior, que la capa nasal y la capa temporal. Quiere decir que la parte temporal del nervio óptico es la parte más delgada. Si nosotros encontramos que la cara inferior del nervio óptico se comienza a adelgazar, estaríamos pensando en un glaucoma en progreso. ¿No? Un nervio óptico sano tiene bordes definidos. Un nervio glaucomatoso, por ejemplo, en este caso es un nervio ya, una atrofia óptica glaucomatosa con una palidez total del nervio óptico, ¿no? O con una excavación bastante grande del nervio óptico. Tenemos también alteraciones inflamatorias, como la neuritis óptica, ¿no? Donde hay una pérdida brusca de la agudeza visual, generalmente unilateral, ¿no? Y que se produce en la mayoría de casos en forma idiopática. Otros casos está ligado a problemas arteríticos y otro caso por intoxicación alcohólica. También hemos visto la presencia de neuritis óptica. No, el tratamiento, netamente el tratamiento de ataque tiene que ser el corticoide endovenoso. Otra alteración del nervio óptico es el edema de papila, ¿no? El edema de papila, ¿qué me está indicando el edema de papila? Un aumento de la presión. ¿De la presión qué? Intracraneal, doctor. La presión intracraneal, ¿no? Un paciente con hipertensión endocraniana me puede cursar con edemas de papila, donde el nervio se ve inflamado, de bordes poco definidos, y estos nervios, y esto tienen que ustedes reconocer en sus pacientes, ¿no? Para que clínicamente estos pacientes de inicio no cursan con una disminución de la visión, ¿no? Pueden tener pérdidas transitorias de la visión, pero no hay una disminución brusca de la visión, como en la neuritis óptica, ¿no? Estos pacientes pueden acompañar, pueden venir también presentarse con cefaleas, ¿no? Mareos, de repente pérdidas de conciencia, ¿no? Si ustedes evalúan su nervio óptico, probablemente se vayan a encontrar frente a un edema de papila o un papiledema. Por eso es importante que ustedes sepan hacer su fondo de ojo y puedan reconocer un nervio óptico. Muy bien. Repaso sucinto de todo, ya para mañana, y ustedes ya van a sacar 20 en el examen con todo lo que les he dicho. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces mañana el examen es a las 10 de la mañana. La delegada, por favor, me recoge la lista para tener la lista ya en el aula. Sí, Ya me tienen la lista. El examen son 20 preguntas, 10 de imágenes. Terminando el examen, vamos a